Comenzamos la sesión cuarta de nuestro seminario sobre fin, libertad y moral dentro del capítulo de la antropología dual, un poco con las nociones previas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, continuamos tratando una serie de cuestiones previas antes de hablar de la libertad, del fin, de la moral. Ya en la próxima sesión diremos algunas cosas más directamente sobre la libertad al hablar de las potencias apetitivas, pero hoy tenemos que decir algo acerca de las potencias intelectivas. Habíamos visto antes de algo de la sensibilidad, del aspecto vegetativo del hombre, y ahora hay que pasar a lo que es propiamente disculpad que eso es de otra cosa, las potencias intelectivas. Realmente este tema Santo Tomás lo desarrolla mucho dentro de la primera parte de las cuestiones 84 al 89, pues cómo conocemos cada una de las cosas que conocemos, diversos aspectos, diríamos, al conocer a Dios, al conocer las cosas materiales, o sea que ahí hay un desarrollo muy amplio. Lo que pasa es que, como tenemos que hacer una cosa más bien resumida, pues vamos a fijarnos en la cuestión 79, porque ahí es donde nos da como una visión de conjunto. El que quiera profundizar más, del 84 al 89, tiene muchísimo material. Vamos a ver un poco, diríamos, lo que nos dice sobre las potencias intelectivas. En los dos primeros, casi aquí los artículos vais a ver que van un poco como por bloques, pero haremos simplemente un planteamiento muy resumido, porque en total son 13 artículos y no nos daría tiempo. Los dos primeros, que como siempre suelen ser los más importantes, nos recuerda el artículo primero, recapitulando cosas que ha dicho sobre las potencias del alma, que el entender tiene que ser una potencia, porque solo en Dios su entender es su ser. Diríamos, para que pudiéramos entender sin una potencia, entonces la operación de algo tendría que ser su propio ser, pero ya hemos dicho que solo en el caso de Dios su operación es su propio ser. Habíamos explicado también que la potencia está en relación a la operación como a su acto. Entonces, como el acto de entender no es nuestro propio ser, pues hará falta una potencia orientada a ese acto de entender. Recuerda que la potencia está en relación a la operación como su acto, de la misma manera que la esencia está en relación con el ser. El ser participado en cada uno es lo que actualiza la esencia. Luego, dentro de la misma esencia, recordáis que la parte actual es la forma frente a la materia. Entonces, para que realicemos actos de conocimiento nos hace falta algo que esté en potencia para esos actos, y eso van a ser las potencias intelectivas. Recordará además aquí Santo Tomás que lo apetitivo en parte conviene con lo intelectivo y en parte con lo sensitivo, porque dirá que en realidad de la potencia apetitiva, o sea, la tendencia hacia algo, dependerá de cómo sea la aprehensión. Habrá una potencia apetitiva hacia lo sensible, un apetito sensible que siga la aprehensión sensible, y habrá un apetito intelectual que siga la aprehensión intelectual. Eso es la voluntad, y de esto se tratará más adelante. Luego es muy notable lo que recuerda en la respuesta a la cuarta objeción, porque explica que la inmaterialidad de la sustancia inteligente creada no es el mismo entendimiento. O incluso en un ángel, que es una sustancia separada, no tiene materia, es todo forma, no se puede identificar, su misma inmaterialidad con el entendimiento. Por supuesto que el entendimiento tiene que ser una potencia inmaterial, o sea, para que se pueda dar el entendimiento, acordaos lo que habíamos comentado, tiene que poder volver sobre sí mismo, para poder abstraer, para poder quedarse solo con la información que interesa, dejando aparte otras cosas. Hace falta la inmaterialidad, pero no es que el entendimiento sea la inmaterialidad sin más de ese ente, sino es una potencia de ese ente que es inmaterial, porque obviamente el acto de ese ente inmaterial es su propia forma. El acto de un ángel es su propia forma, pero como la operación de un ángel no se identifica con su esencia, hará falta una potencia para poder realizar
esos actos de conocimiento. O sea que para que haya potencias intelectivas nos va a hacer falta la inmaterialidad, pero no es que la inmaterialidad de una esencia sin más se identifique con el mismo entendimiento. En el caso de Dios sí, claro, pero en el de las criaturas no. En el artículo segundo nos habla en qué sentido el entendimiento es una potencia pasiva y distintos sentidos que tiene el término pasivo, porque las potencias intelectivas, por lo menos el entendimiento posible, como veremos, es pasivo. No es pasivo en cuanto que pierda algo que le corresponde. Por ejemplo, decimos que un hombre padece cuando enferma. Ahí pierde algo que le corresponde. En ese sentido no es pasivo. Tampoco es pasivo en cuanto que se le quita algo por una acción exterior, ya fuera conveniente o inconveniente. Por ejemplo, cuando un hombre sana, se le quita la enfermedad, se le quita un tumor o se le quita algo que le estaba haciendo daño. O bien cuando en un hombre se produce una alteración, hay un cambio de cualidades accidentales o un movimiento de tipo local. Eso no va a ser, en ese sentido, tampoco la potencia intelectiva es pasiva. Es pasiva solo en el sentido que recibe aquello para lo que estaba en potencia sin perder nada. O sea, simplemente es pasiva en cuanto que va a pasar de la potencia al acto, se va a perfeccionar. Y solo en ese sentido el entender es un cierto padecer, en cuanto que se va a pasar de la potencia al acto y se recibe algo pues para realizar ese acto. Aquí ya Santo Tomás tiene en mente que hay una parte del entendimiento, el entendimiento agente, que es el que abstrae, el que desmaterializa, por así decir, y una vez que eso ya ha sido abstraído, es recibido por el entendimiento posible. Puede afectar, puede hacer padecer, en el sentido que hemos visto, al entendimiento posible. Pero esto lo va a explicar después con más detalle. Aquí vuelve a recordar que el entendimiento tiene su operación sobre el ente en universal, pero solo el entendimiento divino se puede decir que está en acto respecto al ente universal. Ese Dios es que conoce absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en la esencia divina preexiste todo como en su causa, con lo cual Dios, al conocerse a sí mismo, conoce todo. Y por eso el entendimiento divino es acto puro y no está en potencia de ningún modo. Lo que pasa es que todo entendimiento creado, por el contrario, se compara con lo inteligible como la potencia con el acto. Se trata de llegar a aprender lo inteligible, de llegar a captar lo inteligible, incluso de hacerse uno con lo inteligible en cuanto que lo inteligible está informando, digamos, en el ámbito de lo intencional a ese entendimiento que conoce. Dirá luego que el entendimiento angélico está en acto respecto a las cosas que entiende y que obviamente no son todo, como es el caso de Dios, y ahí tiene que ver pues las especies que Dios ha infundido a los ángeles, que ellos pueden ponerlas en acto, puedan, digamos, irlas actualizando, las pueden considerar. En cambio, el entendimiento humano al principio estaría como una tabula rasa, no habría ningún concepto, ninguna especie, ninguna semejanza, y al principio solo somos inteligentes en potencia, pero poco a poco vamos entendiendo en acto. En ese sentido, el entendimiento es una potencia pasiva, porque se va actualizando, repito, con la intervención, entendimiento agente, entendimiento posible, de lo que hablará inmediatamente. Fijaos que por eso para Santo Tomás, según nuestro modo de conocer, no es que tengamos que tener una captación misteriosa del ser, como esa totalidad donde está ya todo y que conocemos de manera temática y todas estas cosas de los jesuitas trascendentalistas, que ya digo, mejor no habléis de tomismo trascendental porque es que eso no tiene nada que ver con Santo Tomás. No hay que tener ninguna captación de ninguna totalidad de nada de este estilo, porque nosotros, en nuestro entendimiento está en potencia. El alma es quod modo omnia en potencia, porque puede ir conociendo de manera indefinida. Es el entendimiento divino el que está en acto respecto al ente de manera universal. El entendimiento humano no está en potencia. Acordaos que todas esas cosas del planteamiento trascendental en el fondo venían porque no habían captado bien la distinción entre el acto y la potencia. Esto que el mismo Fabro en la obra que tiene sobre Rahner recuerda con mucha claridad. Dice, mire, este señor está yendo de moderno, de Heidegger y de todo esto, pero en realidad la idea que tiene de ente es la que tenían los jesuitas con Suárez. Está entendiendo el ser meramente como existencia, no como acto. O sea, ahí detrás de muchos de estos planteamientos trascendentalistas
hay digamos, una falta de comprensión de lo que realmente había dicho Santo Tomás. Esto en la obra de Fabro sobre Rahner lo tenéis con mucho detalle. Bien, pero dejamos de momento eso y vamos a dar otro paso importante, la necesidad de un entendimiento agente. Esto además entraba en una controversia muy viva en la época de Santo Tomás, que es la del averroísmo, como vamos a ver. Santo Tomás nos dirá que hace falta una parte del entendimiento que ponga en acto lo que se ha de entender, y eso es el entendimiento agente. Fijaos que para Platón y los platónicos no hacía falta ningún entendimiento agente, porque como las ideas existían en sí mismas y por sí mismas, estaba ahí como un mundo flotante de ideas, ya se entendían por ellas mismas. No hacía falta hacerlas inteligibles en acto. En cambio, Aristóteles recuerda que la forma siempre está unida a la materia, con lo cual tenemos que, por así decir, desmaterializarla, sacar esa información y separarla de las condiciones sensibles. Para eso hará falta un entendimiento agente. Fijaos que no hace falta un sentido agente, porque las cosas son ya sensibles en acto. Acordaos que para que una cosa fuera sensible simplemente tenía que darse esa interacción, hoy diríamos en el campo de la masa y la energía, con un órgano del sentido. Digamos, eso interaccionaba con el órgano, primero había una inmutación, diríamos así, material, física, y luego se daba la inmutación espiritual en el sentido de los espíritus corpóreos, el que se viera afectado, digamos, el que interiormente el animal pudiera conocer esa forma, una forma accidental, por supuesto, pero diríamos, ya las cosas son sensibles en sí mismas. No hace falta hacerlas sensibles, mientras que las cosas no son inteligibles por sí mismas. La materialidad impide que algo sea inteligible por sí mismo. O sea que lo que queda claro es que nos hace falta un entendimiento que nos proporcione las realidades inmateriales y de ese modo se pueda conocer. Esto es el tema de la abstracción, abstraer respecto a las condiciones materiales. Obviamente de aquí se podría decir muchísimas cosas, en esto podríamos profundizar mucho, pero ahora no da más tiempo. Simplemente recordad que Santo Tomás establece la necesidad de un entendimiento agente porque las cosas no son inteligibles en acto, hay que hacerlas inteligibles. Se entiende, no a partir de las mismas cosas, sino a partir de los fantasmata, es decir, a partir de esas imágenes que ha preparado, ha venido de los sentidos, el sentido común las ha reunido, ha intervenido luego tanto la memoria como la cogitativa y al final tenemos el fantasma, que sería una imagen con toda la valoración pues emocional, las intenciones de las que hablamos el otro día, y sobre eso interviene el entendimiento agente que desmaterializa y permite que el fantasma, que era una cosa inteligible en potencia, pase a ser inteligible en acto. Ahora, la gran pregunta en la época de Santo Tomás es si este entendimiento es uno para todos, o sea, hay como un entendimiento global que piensa por todos, que es el que te proporciona, diríamos, los conceptos, o es cada persona la que tiene que entender. O sea, siempre va a hacer falta un entendimiento que haga los fantasmata, esas imágenes inteligibles, en acto, pero Santo Tomás dirá que no, que es, digamos, cada uno tiene su entendimiento agente, no hace falta que nadie piense por nosotros. Acordaos hace poco, hace algunos años, un anuncio de la Dirección General de Tráfico, no podemos conducir por usted, ya lo que faltaba, aquí ni tampoco podemos pensar por usted. Un poco lo del averroísmo latino es que hay un entendimiento único que piensa por todos, no. Santo Tomás dice, no, cada uno es el que tiene que pensar, cada uno es el que tiene que abstraer. Lo contrario no tiene nada que ver con la dignidad de la persona o con la libertad o con multitud de otras cosas. O sea que por eso es el alma humana donde hay esa fuerza que permite que abstraigamos las formas universales a partir de las condiciones particulares. Esto es lo que se denominaba iluminar las imágenes. Emplea Santo Tomás la metáfora de la luz. Aquí lo que dice es que esa luz está en el entendimiento agente del alma. O sea, así un poco como la luz está en el aire y nos permite ver los colores, tenemos una luz en el alma que nos permite, pues digamos, el abstraer. Esto se podría profundizar muchísimo más, pero ya digo, ahora no tenemos tiempo para ello. Si avanzamos, otra de las respuestas interesantes
en este artículo es que hablamos de entendimiento agente y entendimiento posible, que es el que recibe esas cosas, digamos, esos fantasmata que ya están hechos inteligibles, recibe ya las especies inteligibles. Dice Santo Tomás que, atención, no es que el entendimiento agente actualice sin más el entendimiento posible, sino que el entendimiento agente actualiza las imágenes o fantasmata a partir de las potencias sensitivas y una vez que están actualizadas son recibidas por el entendimiento posible. También ahí dice una cosa muy interesante, y es que para que se dé esa actualización, para que actúe el entendimiento agente, deben estar bien dispuestos los sentidos, se deben haber formado de manera correcta esas imágenes, porque si no, no podríamos abstraer correctamente. Y en el ad quartum precisa que no hay dificultad en que la misma alma, en cuanto que es inmaterial en acto, en ella haya una fuerza para abstraer y en otros aspectos haya una fuerza para retener o recibir las especies abstraídas como el entendimiento posible. ¿Por qué? Por eso, fijaos, hablábamos de que las potencias intelectivas son potencias y no se pueden identificar con la esencia del alma. Dentro de ese alma o en el ángel tienes la potencia intelectiva. En el ángel no tienen entendimiento agente porque ellos no comienzan a conocer por los sentidos, pero nosotros sí. Entonces, en nosotros tenemos el entendimiento agente y el entendimiento posible. Una cuestión de terminología. Santo Tomás habla de entendimiento posible como, digamos, propiamente el entendimiento. Cuando habla de entendimiento paciente, es una terminología para referirse a veces a la cogitativa. O sea, no confundáis entendimiento paciente, que era una terminología que a veces empleaban, tenía un origen árabe en los comentadores estos de Aristóteles, cuando pasó al latín, pero es distinto del entendimiento posible. El entendimiento paciente es la cogitativa, por simplificar, simplemente ese detalle. Y luego en el artículo 5, dentro de esta cuestión, saca ya consecuencias contra los averroístas. No hay, es cada alma la que tiene su propio entendimiento agente. No hay un entendimiento agente único para todos los hombres. Ciertamente, el entendimiento agente causa lo universal, lo que es unum in multis, pero eso no requiere que haya una causa universal y única. La causa universal y única es Dios. Basta simplemente para universalizar que sea uno respecto a aquellas cosas de las que se abstrae el universal. Por ejemplo, yo veo un gato y ya eso lo puedo entender de una manera abstrayendo, y otro gato y lo vinculo con ese universal, y otro, con lo cual yo de muchos gatos tengo el universal gato. Para eso no hace falta que haya uno que piense por todos. También nos advierte Santo Tomás que todo el género humano es de la misma especie, con lo cual todos tenemos el mismo tipo de entendimiento agente. Esto también es importante porque para Santo Tomás las diferencias de conocer más o menos unas personas y otras en realidad tiene mucho que ver con la disposición, pues cómo es la sensibilidad, cómo se han formado esas imágenes, luego cómo vas, qué práctica tienes de ir relacionando unas cosas con otras. O sea que el entendimiento agente, diríamos, es estándar, es el mismo para todos. Ahora, intervienen muchas más cosas en el proceso de conocimiento. Dejamos, por tanto, este aspecto del entendimiento agente y posible, que veis que es algo muy importante, y ahora Santo Tomás se pregunta, eso es una cosa mucho más sencilla, si en el nivel intelectivo hay memoria. Y va a decir que sí. Frente a la opinión de Avicena, quien decía que había memoria solo de lo sensible, Santo Tomás dice que hay también memoria en el entendimiento posible, que va recibiendo las diversas especies y puede operar con ellas cuando quiere. A veces lo hace, a veces no lo hace. Si no opera, las guarda como una disposición, como un hábito, para volver luego a emplearlas. Por otra parte, dice, resultaría bastante absurdo que incluso en la materia sensible se pudieran conservar las formas recibidas y no se pudieran conservar en el entendimiento las especies inteligibles, ya sean las que vengan de las sensibles por el proceso de abstracción, ya sean las infundidas por alguna inteligencia superior. Aquí piensa Santo Tomás en una iluminación por parte de Dios o por parte de los ángeles. Con lo cual, realmente hay una memoria intelectiva. Lo que pasa es que si hablamos de memoria en cuanto que su objeto es lo pasado, entonces esa no puede estar en el entendimiento, sino tiene que estar
en la sensibilidad, por un motivo muy sencillo, y es que si tú abstraes de las condiciones materiales, ya has perdido, por así decir, la noción del tiempo. Claro, si tú abstraes el universal gato, a partir de este gato, de este otro gato, de ese otro gato, ya el universal gato es siempre lo mismo. Ahí no hay diferencias de pasado, presente y futuro. Si tú lo que tienes es recuerdo de imágenes de gatos, ahí sí que entra ya el tema del pasado, del presente, etc. O sea que si tenemos memoria, entendemos por memoria con lo pasado en cuanto tal, entonces ya eso solo se puede dar en la parte sensitiva. Ahora bien, esta memoria intelectiva no es que sea otra potencia distinta. Diríamos, aquí Santo Tomás vuelve a recordar el principio de cómo se diferencian las potencias. Si alguna potencia, según su propia razón, se ordena a un objeto según la razón común de objeto, eso no hace que tengamos varias potencias. Acordaos el ejemplo. En la potencia visual percibe el color. Tú no es que tengas una potencia para verlo blanco y otra para verlo negro o para verlo rojo, no. Es la misma potencia la que ve los diversos colores. Como el entendimiento se refiere al objeto bajo la razón común de ente, no puede haber ahí ninguna diferencia en el entendimiento posible, porque todo es ente. La única diferencia será, por una parte, entendimiento agente, porque es activo, digamos, da lugar a eso que es inteligible, y entendimiento posible, pasivo, recibe eso que ha sido abstraído. Fijaos que realmente esto Santo Tomás lo describe como entendimiento agente, entendimiento posible. En realidad es simplemente una elaboración de información. Tú has separado una información de toda una serie de condiciones, ya la puedes entender en sí misma, y por una parte está el acto de separación de eso, lo que hace el entendimiento posible, y luego por otra parte está el recibir esa información dentro de otro aspecto del entendimiento. Perdón, el entendimiento agente es el que separa esto, el que abstrae, y esa información es recibida en el entendimiento posible. Diríamos, en ese sustrato que en nosotros es pura información y que puede ir recibiendo diversas formas. Esto es simplemente lo que está diciendo aquí Santo Tomás. Por eso explica luego que tenemos que, que realmente no, el aspecto de recordar no es otro entendimiento distinto. Se conservan las especies, pues sí, como hábitos, pero ahí no tenemos otro, digamos, no tenemos otro entendimiento que sea una cosa distinta. Puede retener eso como un hábito en la memoria intelectual y luego se puede, digamos, actualizar como un nuevo acto. Bien, otra distinción también importante es entre entendimiento y razón, y luego sobre todo a partir de aquí enlazará con lo de razón especulativa o entendimiento práctico, entendimiento especulativo, razón práctica, razón especulativa. Pero primero Santo Tomás quiere distinguir entendimiento y razón. Y dice que la diferencia entre la razón y el entendimiento, ya por lo que hemos visto antes, no pueden ser potencias diversas. Tiene que ser la misma potencia. Y en realidad aquí la cosa es muy sencilla. Intelligere, el entendimiento, es simplemente aprehender la verdad inteligible, y ratiocinari es proceder de una cosa entendida hacia otra, para conocer la verdad inteligible. Por eso, razonar y entender sería como moverse y llegar al objetivo, llegar a la quietud, o adquirir y poseer. El movimiento siempre comienza desde algo inmóvil y llega a otro punto al que descansa. Por eso, el raciocinio humano siempre parte de los primeros principios o de cosas que hemos abstraído, lo va comparando unas cosas con otras, llega ya a una conclusión que la ve, digamos, ya ve la relación de todo eso, queda ahí quieto y a partir de eso puede buscar nuevas relaciones, nuevas comparaciones y así va avanzando. Pero como veis, siempre estamos dentro de la misma potencia intelectiva. Podríamos tratar aquí, por supuesto, todo el tema de las distintas operaciones que se van realizando, pero no lo trata Santo Tomás en este punto, lo ve más adelante en esas cuestiones de la 84 a la 89 y ahora no nos podemos detener más. Y en relación con la razón, o sea, por tanto, entendimiento y razón, como veis, son lo mismo, son dos maneras de actuar esta potencia intelectiva. En cierto sentido, lo más propio del hombre es el razonamiento, porque la intelección
propiamente corresponde a los ángeles. Ellos no van dando un paso detrás de otro. Nosotros tenemos que ir dando muchos pasos para captar, para entender determinadas cosas, y solo después de muchos pasos entendemos algo. Los ángeles, en cambio, de un golpe entienden esas semejanzas que Dios les ha infundido. Ahora, en relación con la razón, Santo Tomás se encontraba con la terminología agustiniana de la ratio superior y la ratio inferior, razón superior y razón inferior. Lo trata en el artículo 9, pero de nuevo no se trata de dos potencias. La razón superior simplemente es la que se fija en lo eterno, ya sea para contemplarlo o para, digamos, guiar su conducta a partir de las cosas eternas. Este era un poco el planteamiento que daba San Agustín a lo de la ratio superior. Mientras que la ratio inferior, la razón inferior, se fija en las cosas temporales. Y aquí Santo Tomás hace una lectura, diríamos, trata de acercar a Aristóteles y a San Agustín, porque dirá, desde el punto de vista de la búsqueda, partimos de lo temporal para alcanzar lo eterno, aunque desde el punto de vista del juicio juzgamos lo temporal a partir de las razones eternas. O sea, siempre una cosa es medio para la otra. Si tratamos de contemplar, partimos de lo temporal hacia lo eterno. Si tratamos de decidir la actuación, de lo eterno hacia lo temporal. Y dice que el medio y aquello a lo que se llega por el medio pueden pertenecer a hábitos distintos, pero no a potencias distintas. Con lo cual, digamos, el uso de la razón respecto a las cosas superiores y respecto a las cosas inferiores puede dar lugar a hábitos distintos. Y aquí Santo Tomás pondrá el discurso aristotélico de la sabiduría dedicada a las cosas superiores, a las causas últimas, y la ciencia más bien dedicada a las cosas de este mundo. O sea, como veis ahí trata de coordinar un poco lo de Aristóteles y de San Agustín, aunque en el Ad Tertium tiene que, digamos, advierte la diferencia de terminología. ¿Por qué? Lo que para Aristóteles pertenecía a la ciencia, en San Agustín a veces podía llamar ciencia a la razón superior, mientras que lo que tiene que ver con la razón superior para Aristóteles sería la sabiduría. O sea, se da cuenta de que hay diferencia de terminología entre uno y otro. Y finalmente, en el artículo 10, trata del término inteligencia, que inteligencia no es otra potencia, sino más bien el acto de entender. Aquí, fijaos que pasa un poco como con la voluntad. También en latín el término voluntas a veces quiere decir la potencia de la voluntad y otras veces el acto mismo de la voluntad. Aquí con lo de inteligencia sucede lo mismo. A veces quiere decir el acto de entender y otras cosas la potencia para entender. Advierte que a veces se utiliza el término para referirse a las sustancias separadas, las inteligencias, digamos como contrapuestos a lo que para Platón eran los inteligibles, que eran las ideas. Para Aristóteles están las inteligencias. Y diríamos, se puede distinguir la inteligencia del entendimiento como un acto respecto a su potencia. Y para sintetizar todo lo que lleva dicho, en el fondo explica que podríamos hablar de 4 entendimientos. Entendimiento agente, posible, en hábito y en acto. Pero las únicas diferencias aquí como potencia es entendimiento agente y entendimiento posible, como 2 potencias distintas. Decir que está en hábito o que está en acto ya son estados del mismo entendimiento posible. Cuando tú una cosa la estás entendiendo actualmente, ahí el entendimiento está en acto, estás entendiendo algo de manera actual. Si no lo estás entendiendo de manera actual, pero lo guardas en la memoria del entendimiento, tienes eso en hábito. Este es un poco el planteamiento que hace Santo Tomás. Y ya para terminar, y esto sí que va a tener mucho que ver con lo que tratemos acerca de la moral y la libertad, fijaos que son los últimos artículos antes de que en la siguiente cuestión comience a hablar ya de las potencias apetitivas, va a hablar del entendimiento práctico. Y la primera cosa que Santo Tomás nos deja muy clara es que el entendimiento especulativo simplemente se distingue del práctico porque el entendimiento especulativo no ordena lo que aprende a una obra, a una operación, mientras que el práctico sí lo hace. Por eso uno se denomina especulativo y otro práctico. Pero esto es accidental respecto a la razón de objeto del entendimiento. El entendimiento siempre se va a fijar en el ente y por eso no son potencias distintas. Igual que el color
para captar el color es indiferente, que lo coloreado sea hombre, animal, sea piedra, sea más grande o sea más pequeño. El sentido de lo que capta es el color y qué color es. Aquí el entendimiento a lo que se refiere es a la verdad. El que tú luego lo apliques a la práctica o que simplemente te quedes contemplándola, eso es completamente secundario. Fijaos que esto es muy importante, nos saldrá más adelante, porque ha habido algunos autores que para hablar de la ley moral en Santo Tomás, ante la crítica de Hume, que no se puede pasar de la descripción de cosas al deber ser, no se puede pasar de la descripción del ser al deber ser, para tratar de fundamentar el deber ser y la ley natural, han hablado de unos principios del entendimiento práctico como completamente distintos del entendimiento especulativo, casi como si fueran dos potencias. Y Santo Tomás dice ya desde el principio que eso no es así. Son la misma potencia, solo que en un caso tienen un uso especulativo, en otro caso un uso práctico. Y fijaos que esto sucede solo respecto al entendimiento, esto no sucede en los sentidos. Por eso los animales, diríamos, no especulan. Cualquier conocimiento sensible que tienen lo aplican a la operación, lo guardan a la memoria o les da una valoración emocional, pero no es algo sobre lo que especulen o se fijen en ello mismo. Nosotros podemos tratar de conocer las cosas en sí mismas, al menos hasta un cierto punto, o aplicarlas luego para una operación, un uso práctico. Pero ya digo, no son dos entendimientos distintos. Recuerda que el entendimiento práctico es motivo, pero no porque el entendimiento práctico sea el que hace el movimiento, sino porque dirige, da las razones, orienta ese movimiento. Y por otra parte, en el ad secundum va a explicar que lo verdadero y lo bueno se incluyen mutuamente. El objeto del apetito puede ser lo verdadero, pero en cuanto que tiene razón de bueno, porque el apetito a lo que se fija es en la bondad de las cosas, como cuando a alguien apetece conocer la verdad. Diríamos, en este sentido, el objeto del entendimiento práctico es el bien ordenable a una obra bajo la razón de verdadero. O sea, el entendimiento siempre se va a fijar en el aspecto de verdadero, mientras que el apetito siempre se va a fijar en el aspecto de bueno, pero obviamente se pueden incluir mutuamente uno a otro. Y aquí va a recordar, el entendimiento práctico conoce la verdad, al igual que el especulativo, pero ordena a la operación esa verdad conocida. Bien, por tanto, tenemos que la diferencia entre entendimiento especulativo y entendimiento práctico es simplemente el uso que damos a eso que conocemos. Lo que sí podemos hablar es de la sindéresis, que sería un hábito que tiene los primeros principios para la operación. Repito, el entendimiento especulativo y el práctico es el mismo, pero tú puedes tener unos principios para la operación que sí son distintos de los principios más propiamente especulativos. O sea, igual que hay un hábito de los primeros principios, el hábito del entendimiento se llama así, de esto hablaremos cuando nos salgan algo de las virtudes intelectuales, a partir de los cuales se razona. La razón práctica, cuando razona, también tiene sus primeros principios de los que parte. Cuando razone de operabilibus, de las cosas que debe realizar, le hacen falta unos primeros principios en ese campo, que también resultan inscritos naturalmente. Ojo, inscritos naturalmente no quiere decir al modo de Descartes de ideas innatas, sino que en cuanto que tenemos la primera aprensiones sensibles y cuando empezamos y tenemos ya el nivel como para poder abstraer, se forman estos primeros principios, tanto los especulativos como los prácticos. Entonces, el hábito de esos primeros principios prácticos es lo que se llama la sindéresis. Repito, igual que los primeros principios especulativos los tenemos en hábito, también lo tenemos en el caso de los primeros principios prácticos. Y por eso se dice que la sindéresis instiga hacia el bien o murmura sobre lo malo, porque cualquier juicio que hagamos en el campo de lo práctico, y ahí entrará lo moral, tendrá que partir de esos primeros principios prácticos. Hay que hacer el bien, hay que huir del mal. Cualquier, juicio que luego hagamos siempre va a estar vinculado a ese primer principio. Y ya por último, el artículo 13 nos habla de la conciencia, que la conciencia dice que propiamente es un acto. Solo que a veces se llama también conciencia a aquello de donde procede la conciencia, es decir, a la facultad de la que procede ese acto, ese juicio,
Dice que hace Santo Tomás aquí un pequeño análisis, diríamos, filológico, un análisis, digamos, una descripción. Conciencia es orden de la ciencia a algo, o sea, ordenar el conocimiento a algo. Por eso dice que propiamente la conciencia es un acto, un juicio, una afirmación que tú haces sobre algo. Dice, de hecho, es la aplicación de nuestro conocimiento a aquello que hacemos. Y esta aplicación se da de tres maneras. La conciencia, en cuanto que reconocemos que hemos hecho, hemos dejado de hacer algo. Y en ese sentido se dice que la conciencia da testimonio. Reconoce pues, que se ha hecho algo, que no se ha hecho algo. En cuanto que por nuestra conciencia juzgamos qué hay que hacer o dejar de hacerlo. Y en ese sentido la conciencia instiga u obliga. Instiga para hacer el bien, incluso nos obliga si es un bien necesario para alcanzar nuestro fin, o bien nos lo prohíbe, en sentido contrario. Y luego, si juzgamos algo que ya se ha hecho para bien o para mal, en ese sentido la conciencia acusa si hemos hecho algo malo, remuerde si hemos hecho algo malo o excusa si en realidad no hemos hecho algo malo, sino algo bueno. Fijaos que aquí estamos hablando de la aplicación del conocimiento. Obviamente va a intervenir la razón y también la razón práctica, porque estamos hablando de cosas que hacemos, y el tema de la cogitativa, del que ya habíamos hablado, porque fijaos que nos va a hacer falta luego la razón para los juicios más, o sea, ya hablando de cosas singulares. Digamos, no nos vamos a quedar simplemente en ideas abstractas o generales, sino vamos a llegar ya a lo más singular. Para eso tiene que intervenir, como habíamos comentado, la cogitativa. El que quiera, ya os comenté sobre esto, el artículo ese del padre Victorino, cuando habla de la cogitativa, recuerda que la cogitativa tiene múltiples funciones e incluso en todo el campo de la moral, al establecer ya los juicios prácticos concretos, diríamos lo más especulativo tiene que llegar luego por ese otro nivel que es el de la cogitativa. En cualquier caso, veis, todos estos son los sentidos de conciencia. Por eso dice que la conciencia es acto, es un acto, una afirmación, un juicio, decimos una cosa. Lo que pasa es que, como los hábitos son principio de los actos, algunos autores como San Jerónimo han denominado a la sindéresis conciencia, es decir, a lo que era el hábito de los primeros principios, a eso lo han llamado conciencia. Otros padres, en cambio, han empleado diversas terminologías. Ciertamente explica Santo Tomás que el juicio de la conciencia, el que tú des un juicio si esto está bien o esto está mal, puede venir de muchos hábitos, pero al final nos hace falta la sindéresis, porque como la sindéresis es de los primeros principios prácticos, cualquier juicio que tú hagas, al final tienes que llevarlo hasta los primeros principios, con lo cual, aunque el juicio de conciencia venga del hábito que sea, al final va a tener que estar conectado con ese hábito de los primeros principios prácticos, que es la sindéresis. Bien, pues con esto hemos terminado ya esta brevísima introducción tan telegráfica a las potencias intelectivas. Ya os digo que el que quiera profundizar más puede leer de las cuestiones 84 al 89, que es muy interesante, pero en esta presentación tan rápida creo que con esto es suficiente, y la próxima sesión trataremos el tema de las potencias apetitivas, que ya nos van a orientar directamente al tema de la libertad y luego al de la moral. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.